¿Alguna vez has sentido que la vida te está llevando por un camino que nunca imaginaste? ¿Has experimentado cómo un simple encuentro puede transformar completamente tu destino? La historia que voy a compartir contigo hoy comienza con algo tan cotidiano como un amanecer lluvioso en Valencia. Pero te prometo que lo que descubrirás a continuación podría cambiar tu perspectiva sobre el poder de las conexiones humanas. Imagina despertarte cada mañana antes del alba, con el suave repiqueteo de la lluvia sobre un techo desgastado, en un barrio humilde, donde los sueños parecen tan distantes como las estrellas. Este es el mundo de Elena Martínez, una joven de 24 años que, contra todo pronóstico, acaba de graduarse en masoterapia y está determinada a forjar un futuro mejor para ella y su familia. Antes de empezar, por favor dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se une desde diferentes lugares. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. La vida no ha sido fácil para Elena. Comparte un pequeño apartamento con su madre Pilar, quien trabaja incansablemente como limpiadora en 3 casas diferentes, y sus 2 hermanos menores. Cada centímetro de ese hogar está impregnado de sacrificio y esperanza. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta fuerza se necesita para mantener viva la esperanza cuando parece que el mundo está en tu contra? Quédate conmigo hasta el final, porque la travesía de Elena nos enseña sobre resiliencia, sobre cómo las manos que sanan pueden también transformar destinos. Cada mañana, ella se sumerge en un autobús abarrotado, sosteniendo firmemente su bolsa con aceites esenciales y toallas limpas, como quien protege un tesoro invaluable. Entre operarios que regresan del turno nocturno y estudiantes somnolientos, Elena observa la ciudad despertar a través de ventanas empañadas, mientras sus propios sueños comienzan a tomar forma. ¿Has notado cómo a veces las oportunidades más extraordinarias aparecen disfrazadas de rutina? Para Elena, lo que parecía ser un día común en la clínica donde trabajaba, estaba a punto de convertirse en el primer capítulo de una historia que desafiaría todas sus expectativas. Lo que ocurrirá cuando sus manos expertas, aunque novatas, entren en contacto con la piel de alguien proveniente de un mundo completamente diferente al suyo, podría sorprenderte. La masoterapia no fue para Elena simplemente una carrera. Fue un llamado, una vocación descubierta en las tardes cuando masajeaba las manos artríticas de su abuela, encontrando en el alivio de su dolor una profunda satisfacción. Ahora, esas mismas manos estaban a punto de tocar no solo músculos tensos, sino también un corazón endurecido por el dolor y la soledad. Mientras el autobús avanza por las calles de Valencia hacia el centro de la ciudad, Elena no tiene idea de que su vida está a punto de intersectarse con la de alguien que cambiará su rumbo para siempre. Un encuentro que desafiará las barreras sociales, los prejuicios y las expectativas, demostrando que a veces las conexiones más profundas surgen en los lugares más inesperados. Y si te preguntas qué tiene de especial esta historia de una joven masajista de barrio humilde, te invito a seguir escuchando. Porque lo que viene a continuación revela cómo el toque terapéutico de unas manos puede sanar mucho más que dolores físicos y cómo 2 personas de mundos opuestos pueden encontrar en el otro precisamente lo que nunca supieron que necesitaban. Si esta historia de amor inesperado tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte más relatos que exploran las profundidades del alma humana y las conexiones que trascienden barreras sociales. Aquella mañana en la clínica Bienestar, Elena no imaginaba que el universo estaba a punto de ofrecerle una encrucijada decisiva en su camino. La doctora Alicia, una mujer elegante de mirada penetrante,
La llamó a su despacho antes de comenzar el día. El aroma a eucalipto y lavanda del pasillo acompañó a Elena mientras su corazón se aceleraba pensando si habría cometido algún error. «Elena, siéntate», dijo la doctora con una expresión enigmática. «He recibido una propuesta interesante y pensé en ti». Sus dedos entrelazados sobre la mesa delataban la seriedad del asunto. «Un cliente muy especial necesita atención domiciliaria. Masajes terapéuticos 3 veces por semana, con horarios flexibles». La pausa dramática que siguió preparó el terreno para una revelación que cambiaría todo. El pago es 5.000 euros mensuales. Los ojos de Elena se abrieron como platos. Era más de lo que ganaba en 3 meses en la clínica, una cantidad que transformaría la vida de su familia, que permitiría a su madre descansar, que abriría puertas para la educación de sus hermanos, una verdadera metamorfosis económica en un instante. «Pero debo ser honesta contigo», continuó la doctora. «Es Mateo Vega, el empresario. Tiene fama de ser difícil. Ya pasaron 2 masajistas por allí en las últimas semanas. Una se fue el primer día, la otra duró apenas una semana». El nombre resonó en la mente de Elena. ¿Quién no conocía a Mateo Vega en Valencia? Dueño de una de las mayores constructoras del país, siempre en portadas de revistas de negocios, siempre solo, siempre con aquella expresión seria que intimidaba incluso a través de una fotografía. Un hombre cuyo imperio se alzaba sobre cristal y acero, tan impenetrable como parecía ser su personalidad. La revelación desató una tormenta de pensamientos en Elena. ¿Por qué la habían elegido a ella, recién graduada, inexperta? ¿Qué había pasado con las otras masajistas? ¿Sería capaz de manejar a un cliente tan exigente? Pero detrás de todas estas dudas, una certeza brillaba con luz propia. Su familia necesitaba ese dinero. «Yo necesito pensar en mi familia», susurró Elena, su voz apenas audible en el silencio de la oficina. La decisión estaba tomada, a pesar de los riesgos evidentes. «Acepto». Lo que Elena no sabía en ese momento era que esta decisión no solo representaba un viaje hacia la estabilidad económica, sino el comienzo de un profundo viaje interior. Una travesía que desafiaría no solo sus habilidades profesionales, sino también sus convicciones, sus miedos y su corazón. Ahora quiero ir aún más profundo en este impacto inicial que tuvo esta noticia en Elena, porque detrás de esa oportunidad laboral se escondía una puerta hacia un mundo completamente ajeno al suyo, un universo de privilegios, soledad y secretos que pronto descubriría, un hombre cuya frialdad exterior ocultaba heridas profundas que solo unas manos cuidadosas podrían comenzar a sanar. El edificio en el barrio de Salamanca era todo lo que Elena había imaginado y más. 28 pisos de vidrio y acero que reflejaban el cielo gris de Madrid como un espejo imponente de poder y privilegio. En el vestíbulo de mármol, sus sencillas zapatillas resonaban con cada paso mientras se dirigía a la recepción, consciente de la mirada evaluadora del portero uniformado. «Elena Martínez, para el señor Mateo Vega», anunció, intentando que su voz no revelara el remolino de nervios que sentía en su interior. El portero la examinó de pies a cabeza antes de tomar el teléfono. Un escrutinio silencioso que parecía cuestionar su pertenencia a ese mundo de opulencia. «El señor Vega la espera en el último piso», informó, entregándole una tarjeta de acceso con un gesto mecánico. «Ascensor a la derecha». Durante el ascenso interminable, Elena observó su reflejo en el espejo del elevador. Su blusa blanca y pantalón negro, su cabello recogido en un moño simple, su apariencia profesional que intentaba ocultar la inseguridad que sentía. Llevaba su bolsa de equipamiento y una pequeña mochila con aceites especiales que había comprado con sus ahorros. Una inversión en su futuro que ahora se sentía como un salto al vacío.
Las puertas se abrieron directamente en un vestíbulo privado decorado con obras de arte modernas, cuyo valor probablemente superaba varios años de su salario. Frente a ella, una imponente puerta de nogal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Mateo Vega era aún más intimidante en persona. Alto, con cabello oscuro perfectamente peinado, traje a medida aún estando en casa. Sus ojos penetrantes la analizaron rápidamente con una expresión neutra que no revelaba absolutamente nada. ¿Eres Elena Martínez? No fue una pregunta, sino una constatación. Su voz grave y controlada resonó en el espacio como el sonido de una sentencia. Sí, señor, vine para la sesión de masaje, respondió Elena, sorprendida de que su voz sonara firme. Las dos anteriores no duraron mucho tiempo aquí. Espero que tú seas diferente. La revelación no pretendía ser amable, sino una advertencia. Un umbral invisible que Elena estaba a punto de cruzar, una prueba de resistencia que comenzaba desde ese primer intercambio. El interior del ático era un testimonio de minimalismo lujoso, amplios espacios, muebles de diseño, todo en tonos neutros que creaban una atmósfera aséptica. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Madrid que hubiera sido impresionante si no fuera por la tensión que flotaba en el aire. Mateo la condujo hasta una habitación adaptada para las sesiones, una camilla profesional, aire acondicionado perfectamente regulado, toallas blancas, impecables. Todo dispuesto con una precisión casi clínica que reflejaba la personalidad de su dueño, controlada, distante, perfecta en su frialdad. Tengo lumbalgia crónica desde hace 3 años, explicó Mateo mientras aflojaba su corbata. Resultado de muchas horas trabajando y poco cuidado con la postura. El dolor a veces es insoportable. Elena asintió, observando sus movimientos mientras se quitaba la chaqueta. A pesar del dolor que mencionaba, Mateo se movía con una elegancia natural, pero ella notó la sutil contracción en su rostro cuando giró. Demasiado rápido, un destello de vulnerabilidad en un hombre que parecía invulnerable. Prepararé los aceites mientras usted se acomoda en la camilla, dijo Elena, su voz profesional ocultando la ansiedad. Puede quedarse solo con la ropa interior y cubrirse con la toalla. Cuando Mateo se posicionó boca abajo, Elena tuvo que respirar profundo. Era su trabajo, se recordó a sí misma. Había estudiado anatomía, conocía los puntos de tensión, sabía cómo aliviar dolores musculares. Sus manos, calentadas con aceite de árnica, tocaron la espalda tensa de Mateo. Lo que descubrió bajo sus dedos fue revelador, una biografía de dolor escrita en músculos y tendones. Años de estrés acumulado, postura inadecuada frente a ordenadores, tensión emocional contenida. Todo estaba allí, codificado en nudos de rigidez extrema que hablaban de un hombre que llevaba demasiado tiempo cargando un peso invisible. «Relájese», murmuró Elena, comenzando con movimientos suaves. «Respire profundamente». Durante los primeros 20 minutos, Mateo permaneció completamente tenso, como si estuviera en una reunión de negocios en lugar de en una sesión terapéutica. Su cuerpo resistía, manteniendo barreras físicas que reflejaban sus muros emocionales. Elena trabajaba pacientemente, sus manos pequeñas pero fuertes, aplicando presión con precisión, encontrando los caminos entre las defensas del empresario. Gradualmente, como una fortaleza que cede piedra a piedra, los músculos de Mateo comenzaron a rendirse ante el toque experto de Elena, una rendición silenciosa que marcaba el inicio de una transformación física. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?», preguntó Mateo, su voz ligeramente más suave, menos controlada. «Hice un curso técnico en masoterapia. Terminé hace 3 meses».
respondió Elena, concentrada en disolver un nudo particularmente tenso en la región lumbar. Eres muy buena para alguien tan joven. Elena sonrió, aunque sabía que él no podía verla. Era el primer elogio profesional que recibía de un cliente tan exigente, una validación que resonaba más profundamente de lo que él podría imaginar. La metamorfosis bajo sus manos continuó minuto a minuto. El cuerpo de Mateo iba revelando su historia, una vértebra desalineada que hablaba de una caída antigua, músculos compensatorios que habían trabajado demasiado durante años, la rigidez de alguien que llevaba demasiado tiempo sin permitirse descansar verdaderamente. Sus dedos encontraron puntos de dolor que Mateo ni siquiera sabía que tenía, territorios olvidados de su propio cuerpo. Con cada presión liberadora, Elena no solo trabajaba la tensión física, sino que iniciaba un despertar corporal, una reconexión del hombre con su propia materialidad. Cuando terminó la sesión, Mateo se levantó lentamente probando movimientos. La expresión en su rostro había cambiado, menos tensa, casi sorprendida, como si acabara de redescubrir una parte de sí mismo que había olvidado. Misma hora, miércoles, dijo, volviendo al tono formal, aunque algo había cambiado sutilmente. No llegues tarde. Elena organizó sus equipos, el corazón aún acelerado. Lo había logrado, al menos por hoy. Había atravesado la primera capa de hielo que rodeaba a Mateo Vega. Sus manos habían leído verdades que él probablemente nunca expresaría con palabras. El miércoles siguiente, Elena llegó al edificio con 15 minutos de anticipación. Había pasado los 2 días anteriores pensando en la sesión, repasando mentalmente cada movimiento, cada reacción de Mateo. Algo en él la intrigaba. Detrás de aquella fachada de empresario implacable, había percibido una vulnerabilidad que él intentaba ocultar desesperadamente. El portero ya la conocía y asintió con la cabeza cuando ella atravesó el vestíbulo. En el ascensor, Elena arregló su cabello y respiró profundamente, intentando controlar los nervios que insistían en aparecer cada vez que las puertas se abrían en aquel ático. Te invito a formar parte de esta comunidad suscribiéndote ahora mismo. Cada semana exploramos juntos historias de transformación personal y encuentros que cambian destinos, como el de Elena y Mateo. Mateo la recibió vistiendo una camisa azul claro y pantalones de vestir. Estaba descalzo, lo que de alguna manera lo humanizaba a los ojos de Elena. Ella notó que caminaba con una ligera rigidez, evidencia de que el dolor en la espalda había regresado. «Buenos días, señor Vega», saludó Elena, siguiéndolo hasta la sala de masaje. «Mateo», dijo él, sorprendiéndola. «Puedes llamarme Mateo. Las formalidades innecesarias solo crean distancia». Esta pequeña grieta en el muro de formalidad fue el primer indicio de una transformación en su dinámica. Un puente invisible comenzaba a tenderse entre dos personas que, en cualquier otra circunstancia, jamás habrían cruzado sus caminos. «¿Cómo fue tu fin de semana?», preguntó Mateo mientras se posicionaba en la camilla. Una pregunta casual que Elena no esperaba. Las barreras comenzaban a disolverse, permitiendo que algo más auténtico emergiera entre ellos. Durante la sesión, Elena percibió que Mateo estaba aún más tenso que la primera vez. Sus músculos parecían piedras, especialmente en la región de los hombros y el cuello. «Necesitas relajarte», dijo suavemente, aplicando más presión en un punto específico. «Tu cuerpo está gritando por descanso». «No tengo tiempo para descansar», murmuró Mateo, el rostro hundido en la almohada de la camilla. «Todo el mundo necesita tiempo para sí mismo, o el cuerpo cobrará de otras formas». Elena trabajó en silencio por algunos minutos, sintiendo gradualmente cómo la tensión disminuía bajo sus manos. Fue cuando llegó a la región lumbar que Mateo soltó un gemido bajo de dolor.
Esto está muy mal, comentó ella, palpando cuidadosamente el área. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste exámenes? Hace 6 meses. Los médicos dicen que es estrés y mala postura. Y tienen razón. Elena continuó trabajando, sus manos pequeñas pero firmes, encontrando cada punto de tensión, desenredando. Años de negligencia corporal. Pero tú también debes hacer tu parte, ejercicios, estiramientos, intentar relajarte. «Hablas como mi hermana», dijo Mateo, y por primera vez había un tono más suave en su voz, casi nostálgico. «¿Tienes hermana?», preguntó Elena, sorprendida por este destello de vida personal. «Tenía». La respuesta llegó tan baja que Elena casi no la escuchó. Sus manos se detuvieron por un segundo, sintiendo que había tocado algo profundo y doloroso. «Clara», continuó Mateo, después de un largo silencio. «Murió en un accidente de coche hace 5 años. Era la única familia que me quedaba después de que nuestros padres fallecieron. En ese momento, las piezas comenzaron a encajar. La soledad de aquel ático lujoso, la tensión constante, el aislamiento, no eran solo manifestaciones de un carácter difícil, sino cicatrices de un dolor profundo que Mateo había estado. El viernes llegó con una tormenta típica del verano madrileño. Elena había intentado protegerse con un paraguas, pero el viento traicionero y la intensidad de la lluvia habían conspirado contra ella. Cuando el ascensor la dejó en el último piso del edificio, su ropa estaba completamente empapada. Su cabello goteaba ligeramente y sus zapatos hacían un pequeño charco donde se paraba. Mateo abrió la puerta y por primera vez Elena vio algo parecido a la preocupación en sus ojos. Una grieta en aquella muralla de autosuficiencia que había construido a su alrededor. «Estás empapada», observó, su voz desprovista del tono distante habitual. «La lluvia está terrible», respondió Elena, intentando mantener la compostura profesional mientras sentía el frío calándole los huesos. «Pero no te preocupes, no afectará la sesión. Ve al baño a cambiarte. Hay un albornoz limpio allí». Elena dudó. Era demasiado íntimo, demasiado personal. La línea entre lo profesional y lo personal comenzaba a desdibujarse peligrosamente. «Te enfermarás si sigues con esa ropa mojada», insistió Mateo. «Es solo practicidad». 15 minutos después, Elena regresó vistiendo un albornoz de seda azul marino, claramente masculino y costoso. Sus ropas colgaban en el baño para secarse. Se sentía extraña, vulnerable, expuesta de una manera que iba más allá de lo físico. Sin embargo, Mateo no hizo ningún comentario inapropiado. «Mejor así», dijo simplemente. «¿Comenzamos?». Durante el masaje, Elena notó que Mateo estaba diferente, menos resistente al relajamiento, más dispuesto a entregarse al proceso. Era como si aquella pequeña demostración de humanidad, preocuparse por su bienestar, ofrecerle refugio contra la tormenta, hubiera desbloqueado algo en él. Una revelación silenciosa de que, bajo el traje impecable y la fachada impenetrable, existía un hombre capaz de empatía. Cuando Elena llegó a la región lumbar, Mateo no gimió de dolor como en las otras ocasiones. «Está mejorando», comentó ella, satisfecha con el progreso. «Tus manos son mágicas», murmuró Mateo, casi para sí mismo. Fue cuando Elena decidió trabajar la región de los muslos que ocurrió el momento que cambiaría la trayectoria de ambos. Era una técnica que había aprendido en su formación. Masajear la parte posterior de los muslos ayudaba a aliviar la tensión lumbar. Sus manos se deslizaron por la piel caliente de Mateo, profesionales y técnicas, pero cuando alcanzó la región más alta del muslo, cerca de la ingle, Elena sintió que Mateo se contraía levemente. No era dolor, era otra cosa, y cuando sus dedos rozaron accidentalmente una zona íntima a través de la toalla, ella lo percibió inmediatamente. El rostro de Elena se encendió como una llama,
un rubor intenso que ascendió desde su cuello hasta sus mejillas. Nunca había tocado a un hombre de esa forma, nunca había experimentado esa sensación de intimidad inesperada. Sus manos temblaron y se apartó rápidamente, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho. «Lo siento», balbuceó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para aquella situación para la que ningún manual de masoterapia la había preparado. Mateo se giró lentamente en la camilla, sentándose con la toalla estratégicamente posicionada. Sus ojos oscuros encontraron los de ella, y Elena vio algo allí que la dejó aún más sin aliento. Una mezcla de deseo, vulnerabilidad y reconocimiento. «No necesitas disculparte», dijo Mateo. Su voz tenía un timbre distinto, más grave, más auténtico. Fue algo natural. Yo no... Elena no conseguía formar una frase completa. Su inexperiencia estaba expuesta, su virginidad prácticamente revelada en el aire entre ellos. «Elena», Mateo pronunció su nombre de una forma que ella nunca había escuchado antes, suave, casi como una caricia sonora. «¿Cuántos años tienes?» «24». «¿Y nunca?» Elena negó con la cabeza, incapaz de hablar. Se sentía vulnerable, expuesta, pero extrañamente no avergonzada. Había algo en la mirada de Mateo que la hacía sentirse segura, a pesar de la intensidad del momento. «Eres hermosa», dijo él simplemente, y Elena sintió como si el aire hubiera salido completamente de sus pulmones. El momento se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo romper. Fue Mateo quien finalmente se levantó, caminando hacia la ventana que ofrecía vista a la ciudad empapada por la lluvia. «Creo que es mejor que te vayas», dijo de espaldas a ella. «Tu ropa ya debe estar seca». Elena asintió, aunque sabía que él no podía verla. Recogió sus equipos con manos temblorosas, se cambió rápidamente en el baño y se dirigió hacia la puerta. «Mateo», dijo antes de salir. Él se giró. «Gracias por ser respetuoso». Mateo asintió levemente. «Lunes, misma hora». Elena salió del apartamento con el corazón aún acelerado, sabiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Y por primera vez en su vida, sentía curiosidad sobre cosas que siempre había considerado demasiado distantes para pensar en ellas. El fin de semana transcurrió con una lentitud tortuosa para Elena. Se encontraba recordando repetidamente el momento en el ático de Mateo, el rostro enrojeciéndosele cada vez que pensaba en lo ocurrido. En el pequeño espacio de la cocina familiar, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena del domingo, su hermana menor notó su distracción. «Estás diferente, Elena», comentó Sofía mientras cortaba cebollas. «¿Pasó algo en el trabajo?» «Nada especial», respondió Elena, removiendo el arroz en la sartén, pero sabía que estaba mintiendo. Algo había ocurrido, sí, algo que no podía nombrar ni comprender completamente. El lunes, cuando el ascensor finalmente se detuvo en el último piso, Elena sentía el corazón latiendo en su garganta. Mateo la esperaba con una expresión que ella no conseguía descifrar. Vestía una camiseta negra simple y vaqueros, algo que nunca le había visto antes y que lo hacía parecer más accesible, más humano, menos como el empresario intocable y más como un hombre de carne y hueso. «Siéntate. En favor», dijo Mateo, señalando el sofá en lugar de dirigirse directamente a la sala de masaje como era habitual. «Necesito decirte algunas cosas». Elena obedeció, sintiendo que estaban a punto de cruzar un umbral invisible entre lo profesional y algo mucho más complejo. «El viernes, cuando ocurrió aquello», comenzó él, pasando las manos por su cabello en un gesto sorprendentemente vulnerable. «Hace mucho tiempo que no sentía que no despertaba en mí. No soy un hombre fácil de tratar»,
continuó Mateo, su voz más suave de lo que Elena jamás había escuchado. Mi vida es complicada, mis negocios exigen mucho de mí, y yo... Hizo una pausa, buscando las palabras. He perdido a personas importantes. Aprendí a no acercarme demasiado a nadie. Tu hermana, dijo Elena en voz baja, recordando la confesión de días atrás. Mateo asintió, sus ojos oscureciéndose ligeramente. Clara, después de que murió, me cerré completamente. Trabajo, reuniones, más trabajo. No, permití que nadie se acercara hasta que apareciste tú. Elena esperó, sosteniendo un vaso de agua entre sus manos temblorosas, sintiendo que estaban al borde de algo trascendental. Tú me cuidas de una forma que había olvidado que existía, confesó Mateo, sus ojos encontrando los de ella. El viernes, cuando me tocaste, fue como si recordara que soy humano. Esas palabras resonaron profundamente en Elena. En ellas descubrió una verdad que trascendía las diferencias sociales, económicas y de experiencia que los separaban. Ambos estaban buscando lo mismo, conexión auténtica en un mundo fragmentado. No somos tan diferentes como parece, dijo ella suavemente. Tú estás herido, no complicado, solo herido. Mateo la miró como si acabara de revelarle una verdad fundamental sobre sí mismo. Se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba, pero Elena permaneció inmóvil, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. Cuando los labios de Mateo encontraron los suyos, el mundo pareció detenerse. Fue un beso suave, cuidadoso, respetuoso. Los labios de él eran cálidos, su contacto delicado pero seguro. Elena sintió como si cada célula de su cuerpo despertara simultáneamente. Era su primer beso real y fue más perfecto de lo que jamás había imaginado. Al separarse, Elena estaba ruborizada hasta la raíz del cabello, pero no de vergüenza. Era algo diferente, una mezcla de excitación, nerviosismo y un sentimiento nuevo que no sabía nombrar. Eso fue... comenzó ella, buscando palabras. Tu primer beso, completó Mateo, no como una pregunta, sino como una constatación llena de ternura. En los días siguientes, la relación entre ellos floreció en un territorio nuevo, entre la terapia física y la conexión emocional. Las sesiones continuaban, pero ahora tenían una dimensión adicional. Mateo se convirtió en un guía paciente, enseñándole a Elena sobre la intimidad con un respeto que contradecía todos los estereotipos del empresario despiadado. ¿Confías en mí?, le preguntaba siempre antes de cada nuevo paso, cada nueva exploración. Sí, respondía Elena sin titubear, descubriendo en sí misma una valentía que no sabía que poseía. Con cada encuentro, Mateo le enseñaba sobre su propio cuerpo, siempre atento a sus reacciones, siempre pidiendo permiso. Quiero que sepas que eres hermosa, le decía, no solo por fuera, sino por dentro también. Para Elena, era un viaje de autodescubrimiento. Bajo el tacto respetuoso de Mateo, se sentía como si estuviera conociendo por primera vez su capacidad para el placer, la intimidad, la conexión genuina. Era una metamorfosis que trascendía lo físico, un despertar del alma. Es como si estuviera despertando, confesó Elena una tarde, mientras descansaban en la terraza del ático, la ciudad de Madrid extendiéndose bajo ellos como un mapa de posibilidades infinitas. Como si hasta ahora solo hubiera estado existiendo, no viviendo. Mateo acarició suavemente su mejilla, maravillado ante la transformación que presenciaba. En apenas unas semanas, aquella joven tímida y profesional se había convertido en una mujer que exploraba sus emociones con una valentía que lo dejaba sin palabras. Era como observar una flor abrirse ante sus ojos, pétalo a pétalo, revelando colores que ni ella misma sabía que poseía. «Me haces sentir cosas que creía olvidadas», respondió él. «O quizás nunca las había sentido realmente». Bajo el cielo madrileño,
Entre tazas de café y conversaciones que se extendían hasta el amanecer, estaban construyendo un refugio contra el mundo, un espacio donde las etiquetas sociales se disolvían y solo quedaban dos personas reconociéndose en la vulnerabilidad compartida. Pero una mañana, mientras Elena preparaba los aceites para la sesión de masaje, que ahora era más ritual que terapia, notó que Mateo parecía distante, preocupado. «Elena», dijo finalmente, sentándose en el borde de la camilla en lugar de recostarse. «Necesitamos hablar de algo importante». El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Se había cansado de ella? Había sido todo una distracción temporal. «Mi vida es complicada», continuó Mateo, pasando las manos por su cabello en un gesto que ella había aprendido a reconocer como señal de nerviosismo. «Mis negocios me ponen en situaciones difíciles. A veces tengo enemigos, personas que no dudarían en usar a quien amo para dañarme». La palabra amor quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significado. «Y hay más», prosiguió. «Tu familia, ellos saben dónde trabajas, saben que atiendes a un cliente particular. ¿Por qué preguntas eso?» Elena sintió una inquietud creciente. «Elena, eres pura, inocente, no conoces el mundo en el que vivo. Si la gente descubriera lo nuestro...» «¿Qué estás queriendo decir?» La voz de Elena adquirió un filo que Mateo nunca había escuchado. «Dirían que estás conmigo por el dinero, que eres interesada, que yo me estoy aprovechando de ti». Elena se levantó bruscamente, una emoción nueva bullendo en su interior. Indignación. Las palabras de Mateo habían tocado una fibra sensible, un miedo latente que ni ella misma sabía que albergaba. «¿Y es eso lo que piensas?», preguntó, los ojos brillantes de emoción contenida. «No, Elena, yo sé que tú no eres así». «¿Entonces te avergüenzas de mí?». Las palabras salieron como dardos afilados. «Claro, soy solo una masajista pobre de las afueras y tú eres un millonario. ¿Qué pensarán tus amigos, verdad?». «Elena, estás distorsionando mis palabras». «¿Lo estoy?». Elena recogió su bolsa. «Quizás sea mejor que me vaya». La reacción de Elena revelaba capas más profundas de su personalidad que Mateo apenas comenzaba a descubrir. Detrás de su suavidad existía una mujer con dignidad y orgullo, alguien que no se dejaría definir por las circunstancias de su nacimiento ni por los prejuicios ajenos. Mateo alcanzó a Elena antes de que llegara al ascensor, tomando suavemente su brazo. Había urgencia en su gesto, pero también respeto, esa delicadeza que ella había descubierto bajo la coraza del empresario implacable. «Por favor», dijo, su voz cargada de una vulnerabilidad que ella nunca había escuchado antes. «No te vayas así. Déjame explicarme bien». Elena se detuvo, pero no se giró para mirarlo. Las lágrimas amenazaban con brotar y no quería que él la viera así, como si confirmara la fragilidad que él parecía querer proteger. «Elena, necesitas entender», continuó Mateo. «Nunca me había importado lo suficiente a alguien como para preocuparme por estas cosas. Con Clara, mi hermana, no me importaba si la gente juzgaba porque era mi familia. Pero contigo...». Finalmente, Elena se giró y Mateo vio el brillo de las lágrimas contenidas en sus ojos, un espejo de su propia vulnerabilidad. «Contigo es diferente», prosiguió él. «Me devolviste la voluntad de vivir, de sentir. Por primera vez en 5 años despierto con ganas de comenzar el día porque sé que voy a verte. Pero tienes miedo de lo que la gente va a pensar», completó Elena, su voz quebrada pero firme. «No tengo miedo por mí», aclaró Mateo, acercándose despacio. «Tengo miedo por ti. Tú no mereces ser juzgada, que cuestionen tu reputación. Eres demasiado valiosa para eso». Elena secó una lágrima con el dorso de su mano. Su revelación interior era clara como el cristal. Había descubierto una fortaleza en sí misma que desconocía. «Mateo, crecí siendo juzgada por ser pobre, por vivir en las afueras,
por tener un padre que abandonó a la familia. Si me preocupara por lo que la gente piensa, nunca habría llegado hasta aquí. Se acercó más a él, encontrando el valor para expresar su verdad más profunda. Y quiero que sepas algo más, continuó, mirándolo directamente a los ojos. No me importa tu dinero. Nunca me ha importado. Cuando te toco, cuando estoy contigo, solo veo a Mateo, el hombre que perdió a su hermana, que lleva dolor en la espalda y en el corazón, que necesita aprender a sonreír de nuevo. Mateo la observó como si estuviera contemplando un milagro inesperado, algo precioso que había aparecido en su vida cuando menos lo esperaba. Tienes razón, admitió finalmente. Lo siento, no debería haber... Tienes miedo, lo interrumpió Elena. Es comprensible, pero déjame decidir a mí si quiero correr ese riesgo o no. Mateo asintió lentamente. ¿Y quieres? Elena se aproximó aún más, colocando sus manos sobre el pecho de él, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo la camisa. Mateo Vega, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Has cambiado mi vida en pocas semanas. Me has hecho descubrir cosas sobre mí misma que ni sabía que existían. Me has hecho sentir especial, deseada, cuidada. ¿Por qué renunciaría a eso? La transformación en el rostro de Mateo fue inmediata, como si un peso invisible se hubiera disipado, revelando al hombre que podría haber sido si el dolor no hubiera tallado sus facciones. La abrazó con fuerza, enterrando el rostro en el cuello de ella. «Te amo», susurró contra su piel. «Sé que es una locura, que es demasiado rápido, pero te amo». Elena sintió que su corazón se expandía más allá de lo que creía posible. «Yo también te amo», respondió, su voz embargada por la emoción. Se besaron allí mismo, en el vestíbulo del apartamento, un beso cargado de promesas y renovación. Cuando se separaron, Mateo sostuvo el rostro de ella entre sus manos. «Entonces, hagamos esto correctamente», dijo Mateo, sosteniendo las manos de Elena entre las suyas. «Quiero presentarte a las personas importantes de mi vida. Quiero que mis socios, mis amigos, que todos sepan que eres importante para mí». «¿Estás seguro?», preguntó Elena, aún sorprendida por la determinación que veía en sus ojos. «Absolutamente», afirmó Mateo. «Quiero conocer a tu familia también. Quiero que tu madre sepa que tengo intenciones serias con su hija». Elena rió a través de las lágrimas que aún humedecían sus mejillas. La idea de Mateo Vega, el poderoso empresario, sentado en la pequeña mesa de su cocina familiar, conversando con su madre, Pilar, parecía casi surrealista. «Ella se quedará impactada, pero creo que le gustarás», dijo Elena, imaginando el encuentro. «¿Solo crees?», preguntó Mateo con fingida indignación. «Bueno, tal vez si te comportas», bromeó Elena, redescubriendo esa ligereza que había entre ellos cuando no estaban preocupados por el mundo exterior. La decisión de hacer pública su relación marcó un punto de inflexión en sus vidas. Ya no eran dos personas de mundos diferentes que se encontraban en secreto en un ático lujoso. Ahora eran Elena y Mateo, una pareja dispuesta a enfrentar juntos las reacciones, los juicios y los desafíos que pudieran surgir. El primer encuentro con la familia de Elena fue exactamente como ella había anticipado. Inicialmente incómodo, con su madre Pilar observando con desconfianza a Mateo, evaluando silenciosamente sus intenciones. Pero la sinceridad del empresario, su forma de hablar directamente sobre sus sentimientos por Elena y sus planes para apoyar sus sueños profesionales, comenzaron a derretir lentamente la reserva de la mujer. Por su parte, cuando Elena conoció a los socios y amigos cercanos de Mateo, descubrió que el miedo de él no era infundado. Hubo miradas de curiosidad, algunos comentarios velados, incluso preguntas directas sobre sus verdaderas intenciones. Pero con cada encuentro,
Con cada cena o evento social, Elena demostraba que su presencia no era una anomalía temporal, sino una transformación permanente en la vida de Mateo. Y el cambio más profundo ocurrió en ellos mismos. Mateo comenzó a trabajar menos horas, a delegar responsabilidades, a hacer ejercicio regularmente. Su dolor lumbar, aquel primer puente que los había conectado, disminuía progresivamente. Elena, por su parte, floreció con una nueva confianza. Comenzó a estudiar administración de empresas en horario nocturno, preparándose para un sueño que hasta entonces había parecido inalcanzable. 6 meses después de aquella confrontación en el vestíbulo del ático, el sol de la mañana de sábado entraba por las ventanas de la nueva clínica Toque Sanador, ubicada en una zona exclusiva de Madrid, pero con precios accesibles para personas de todas las clases sociales. Elena ajustaba los últimos detalles en la recepción, verificando que todo estuviera perfecto para la inauguración oficial del lunes. ¿Nerviosa?, preguntó Mateo, apareciendo detrás de ella y envolviéndola en un abrazo cariñoso. Un poco, admitió Elena, relajándose contra el pecho de él. Todavía no puedo creer que esto sea real. La clínica era un sueño que se había materializado más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Mateo había insistido en ayudar con la inversión inicial, pero Elena había sido firme. Sería un préstamo que pagaría, no un regalo. Quería construir su éxito con sus propias manos, aunque contara con el apoyo del hombre que amaba. «Doña Elena, empresaria», murmuró Mateo contra el cabello de ella. «Estoy muy orgulloso de ti». Elena se giró en sus brazos, observando cómo Mateo había cambiado. Los meses de masajes regulares, ejercicio y, principalmente, menos estrés, habían transformado no solo su físico, sino toda su energía. Sonreía con más frecuencia, reía con las bromas de Elena y había reducido su carga de trabajo para pasar más tiempo con ella. «¿Y cómo están las cosas en casa?», preguntó Elena, refiriéndose a la nueva vivienda donde su familia se había mudado el mes anterior. «Tu madre, finalmente, dejó de llamarme señor Vega», dijo Mateo, riendo. «Ayer me pidió que la ayudara a arreglar la ducha del baño. Creo que por fin he sido aceptado». Elena sonrió. La adaptación de la familia había sido más suave de lo que esperaba. Pilar había estado inicialmente desconfiada con la relación de su hija, pero la gentileza y el respeto genuinos de Mateo la conquistaron rápidamente. Sofía lo adoraba, especialmente después de que él la ayudara con sus estudios para la selectividad, y Lucas, el hermano menor, lo veía como un héroe por tener una empresa constructora. «¿Y tus socios todavía hacen comentarios?», preguntó Elena, ajustando la solapa del blazer casual de Mateo. «Algunos lo hacen, pero ¿sabes qué les digo?». Mateo tomó su rostro entre las manos. «Que la mujer que amo me ha convertido en un hombre mejor, un empresario más centrado y una persona más feliz, y que si tienen algún problema con eso, el problema es suyo, no mío». La verdad era que la transformación de Mateo resultaba evidente para cualquiera que lo conociera. Su postura había mejorado notablemente, ya no caminaba con esa rigidez característica de quien carga un dolor constante. Sus ojos, antes siempre vigilantes y calculadores, ahora tenían un brillo diferente. Había recuperado peso, color en el rostro, incluso su voz parecía más plena, menos contenida. Era el resultado tangible de un viaje interior que había comenzado con las manos terapéuticas de Elena sobre su espalda tensa y que había continuado con la sanación más profunda que solo el amor genuino puede ofrecer. «A veces me pregunto», dijo Elena mientras recorría la clínica de la mano de Mateo, «¿cómo habría sido mi vida si la doctora Alicia no me hubiera ofrecido aquel trabajo? Probablemente me habría encontrado otra masajista que me abandonaría después de la primera sesión», bromeó Mateo.
y seguiría siendo el mismo hombre amargado y solitario. Elena negó con la cabeza. No lo creo. Alguien habría llegado a ti eventualmente. Eres demasiado valioso para permanecer escondido detrás de esa fachada para siempre. Era precisamente esa fe inquebrantable en él, esa capacidad de ver más allá de las apariencias, lo que había derribado las defensas de Mateo. No había sido solo el contacto físico, sino la forma en que Elena lo veía. No como el empresario millonario, sino como el hombre herido que necesitaba sanar. Y en ese proceso de sanación, ambos habían descubierto una verdad universal, que a veces los caminos más inesperados nos llevan exactamente donde necesitamos estar. La aceptación de la relación entre Elena y Mateo por parte del círculo empresarial no fue inmediata, pero sí gradual y significativa. En las reuniones de negocios, las cenas corporativas y los eventos sociales, Mateo presentaba a Elena con orgullo, sin ocultar sus orígenes humildes ni su profesión. «Es la mejor masoterapeuta de Madrid», decía con una sonrisa que sus socios más antiguos apenas reconocían en él. Al principio hubo miradas escépticas, comentarios velados y preguntas indiscretas. «¿No crees que es demasiado joven para ti?», preguntó una vez Javier, su socio más cercano, durante un partido de golf. Mateo detuvo su swing y lo miró directamente. «La mujer que amo me ha convertido en un hombre mejor, un empresario más centrado y una persona más feliz. Si tienes algún problema con eso, Javier, el problema es tuyo, no mío». La contundencia de su respuesta, combinada con la evidente metamorfosis que todos podían observar en él, fue silenciando gradualmente las dudas. El Mateo que conocían, siempre tenso y obsesionado con el trabajo, había sido reemplazado por un hombre equilibrado que delegaba responsabilidades, que llegaba a casa a horas razonables, que incluso sonreía en las reuniones. La transformación era innegable. Una tarde, después de cerrar un importante contrato para la constructora, Mateo llevó a Elena a un pequeño parque donde solía ir con su hermana Clara cuando eran niños. Bajo un viejo roble, sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Elena», dijo con una voz ligeramente temblorosa, «sé que aún es pronto, que tenemos mucho por delante, pero quería darte algo especial». No era un anillo, como Elena había pensado por un momento, sino una delicada cadena de oro blanco con un colgante en forma de manos entrelazadas. Una representación perfecta de cómo se habían encontrado, de cómo las manos de ella habían comenzado a sanar no solo su cuerpo, sino también su alma. «Es preciosa», suspiró Elena, mientras Mateo se la colocaba suavemente alrededor del cuello. Sus dedos rozaron la piel sensible de su nuca, enviando un escalofrío por su columna vertebral. «Elena», dijo después, haciendo que ella se girara para mirarlo de nuevo, «sé que todavía es temprano, que tenemos mucho camino por recorrer, pero...» Respiró profundamente. «¿Puedes imaginarte construyendo una vida conmigo? ¿Una vida real todos los días?» La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades. No era una propuesta formal, sino una exploración sincera de horizontes compartidos. «Sí», respondió Elena sin titubear, sorprendida por su propia certeza. «Entonces quiero que sepas que cuando el momento sea el adecuado, cuando estemos completamente seguros, te pediré matrimonio como mereces», prometió Mateo. «Con anillo, pedida formal, rodilla en tierra, todo lo que te mereces». Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de felicidad. «¿Y si resulta que soy yo quien te lo pide a ti?», bromeó, mostrando esa independencia que tanto amaba Mateo. «Aceptaría sin dudarlo», respondió él, atrayéndola hacia sí. «Aunque soy un empresario adicto al trabajo en recuperación. Especialmente por eso», rió Elena. «Alguien tiene que seguir cuidando de tu espalda». Lo que Elena no sabía
era que en el bolsillo interior de la chaqueta de Mateo, cuidadosamente escondida donde ella no pudiera verla, había otra cajita de terciopelo, esta con un anillo de diamante que él había elegido la semana anterior. Un símbolo tangible de un compromiso que ya existía en sus corazones, pero que esperaría el momento perfecto para materializarse. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia que nos recuerda que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, entre personas que el mundo consideraría incompatibles. La historia de Elena y Mateo nos muestra que las manos que sanan pueden también transformar destinos, que las diferencias sociales se desvanecen ante la autenticidad de los sentimientos. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido que de alguna manera refleja algo de tu propia experiencia o de tus anhelos más profundos, me encantaría que dejaras un comentario diciéndome: el amor trasciende las etiquetas. Esa simple frase me ayudará a saber que llegaste hasta aquí, que compartimos este viaje juntos. Tu apoyo con un me gusta en este video significa mucho más que un simple clic. Es una forma de decirme que estas historias, que exploran la profundidad del alma humana, resuenan con